Muchas veces en este programa nos preguntamos qué mueve el destino del mundo. Ya sabes aquella frase de poderoso caballero es don dinero. Y todo está siempre sometido, ¿no?, pues a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales. Hoy vamos a hablar de ello y de mucho más, presentándonos esta novela, El legado, de nuestro próximo invitado aquí en Les Comunica, Miguel Pajares. Miguel Pajares es escritor de novelas de crítica social, antropólogo experto en migraciones y presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado. Es además doctor en antropología social e investigador de la Universidad de Barcelona. Miguel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Vamos a explicar un poco la sinopsis del libro, de la novela. Obviamente no lo vamos a destripar todo, porque aquí lo importante es que leáis la novela. Es cuando el hacker Tony Barcino decide asistir al sepelio de Arcadio Rosales, científico de renombre mundial fallecido en un absurdo accidente. No puede imaginar que ello le conducirá a Pepa, la mujer que pondrá su vida patas arriba, y menos aún que acabará consagrado en la investigación de los archivos del científico. Esta es una novela sin duda vertiginosa, donde no solo nos sumerge en una trama adictiva, sino en un tema que Miguel domina a la perfección, como decíamos antes, cómo los intereses económicos de las grandes corporaciones inciden en la economía mundial y contraen la senda para afrontar la emergencia climática. De hecho, en este libro, en tus novelas, en tu trabajo, en tu labor de divulgación, Miguel, abordas, ¿no?, esos temas específicos como el del calentamiento global, las crisis energéticas de las materias primas, todo esto que estamos viviendo y que ya nos está afectando al bolsillo directamente, ¿no? Por ejemplo, para que la gente lo entienda, ¿por qué sube tanto la gasolina? El precio de la gasolina. Hay muchos problemas que se están mezclando ahora, pero obviamente la guerra de Ucrania está siendo determinante. Lo que pasa es que ya subía antes de que se produjera la guerra de Ucrania. Y entonces, pues ahí eso nos anuncia un problema de combustibles fósiles, concretamente de disponibilidad del petróleo de mayor calidad, que es el del que se produce, por ejemplo, el gasoil. El gasoil no se puede producir con petróleos no convencionales como los del fracking. Entonces ya hay un déficit, ya hay un problema de energético de combustibles fósiles. Pero a mí no me gusta mucho hablar de la dificultad que va a haber para disponer de combustibles fósiles en las próximas décadas, porque lo que creo es que hay que dejar de consumir combustibles fósiles mucho antes de que tengamos escasez. Porque si dejamos que pase el tiempo y vamos quemando todas las reservas que hay de petróleo, de gas y de carbón, nos situamos en un nivel de calentamiento global que es muy serio, porque los científicos están diciendo que puede que los humanos no podamos vivir en un planeta, por lo menos en muchas regiones de la Tierra, en un planeta con 4 grados o 5 grados por encima de los niveles que teníamos preindustriales. Tengamos en cuenta que toda la disputa en Naciones Unidas y todos los acuerdos que se plantean, lo que nos están diciendo es que no lleguemos a 2 grados, que nos quedemos en 1,5. Y ahí está toda la discusión, entre 1,5 y 2 grados. Pero los científicos dicen que según vamos a 4. Y lo que nos están advirtiendo es que habrá muchas zonas del planeta en las que no se podrán vivir. Ahora ya lo vemos. Es lo que te iba a decir, porque este verano, yo no sé si es el más caluroso de los últimos años, pero la gente se está quejando mucho del calor que hace. Antes incluso de entrar en el directo, Miguel, tú estabas leyendo una noticia en la que se dice que viene una nueva ola de calor. Es decir, que aún va a hacer más calor. Bueno, a Europa, en Europa. Sí, aquí quizá ya empecemos a disminuir. Claro, ahora estamos... hasta hace una década había más o menos una ola de calor cada 7 años. De una década para acá, o de década y media, la media es cada 2 años. Ahora ya nos estamos situando en una ola de calor cada año y este año llevamos 2. Y eso con un grado de calentamiento global, 1,1 es lo que tenemos ahora, entre 1,1 y 1,2. Por eso
puede parecer, a mucha gente le puede resultar extraño, ¿no? 1,5 grados, ¿qué es? Tampoco es tanto, ¿no? No, en principio 2 grados no es tanto, ¿no? Pero claro, estamos hablando de la temperatura media global de la Tierra, que si sube 2 grados centígrados, la media global anual de la Tierra, los momentos de calor pueden ser de 15, de 20 grados más, porque claro, las temperaturas varían de una estación a otra, de unas latitudes a otras, ¿no? Y ahora ya estamos viendo que con 1,1 grados estamos teniendo un tipo de olas de calor que no se daban antes, o que se daban cada muchos años. Sí. Bueno, pues ahora traslademos esto no a 1,5, no a 1,1, sino a 1,5, a 2 o a 4, que es lo que los científicos dicen, que si llegamos a eso pueden colapsar las sociedades humanas, o sea, puede ser un desastre universal. ¿Qué hacer para no llegar a esos 4 grados? ¿Prescindir de los combustibles fósiles, por ejemplo? Sí, bueno, hay que prescindir de los combustibles fósiles, pero la transformación tiene que ser muy amplia, ¿no? En la novela hay algún momento que algunos personajes lo explican esto. Por ejemplo, los mayores emisores, sin duda, o sea, como más gases de efecto invernadero emitimos, sin duda alguna, es quemando petróleo, quemando gas y quemando carbón. Esos son los 3 combustibles que tenemos que reducir aceleradamente su uso, ¿no? Tenemos que ir a energías renovables, tenemos que hacer una transformación, una transición energética muy, muy deprisa. Pero no es solo eso. La agricultura industrial, bueno, todo lo que los científicos llaman uso del suelo, el cambio de uso del suelo incluye la transformación de la agricultura en grandes monocultivos, la ganadería industrial y la deforestación. Todo eso es el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por tanto es un porcentaje, es casi la 1/4 parte, es muy alto. Esa es una gran transformación que también tenemos que hacer. Hemos de ir a una agricultura ecológica, de pequeñas explotaciones, que además preserve mejor el agua, porque vamos a tener un problema creciente. Eso en la península ibérica ya lo sabemos, sí. Ya no hace falta que nadie nos lo explique. Y en Cataluña en particular. Pero la humanidad en su conjunto va a tener un problema creciente de disponibilidad de agua potable. Por tanto, hay que utilizar bien el agua, y la agricultura industrial es despilfarradora de agua. De hecho, ya se habla del oro azul en alusión al agua. Sí. O sea que eso es una... y luego, bueno, pues claro, pero ¿cómo dejamos de quemar combustibles fósiles? Básicamente tenemos que reducir actividad. Reducir actividad, bajar el ritmo. Bajar el ritmo de consumo. De consumo. Básicamente. O sea, consumir, por ejemplo, lo siento por los trabajadores de las empresas automovilísticas, pero tendremos que ir a una transformación en la cual se pierdan trabajos en las empresas automovilísticas y se encuentren en otros sectores, porque hay sectores que hay que potenciar, como el del reciclado, la reparación, lo que he dicho de la agricultura de pequeñas explotaciones, que requerirá mucha más mano de obra que la agricultura industrial. Hay sectores que van a ofrecer trabajo, pero hay que decir, y hay que decirlo claramente, que hay sectores que tienen que reducirse. Porque si seguimos produciendo el mismo número de coches que estamos produciendo, no reduciremos las emisiones de la movilidad. No las reduciremos, es muy difícil. Para empezar, no podemos tener tantos coches eléctricos como coches de combustión hay. No podemos, porque no hay metales suficientes en el mundo para eso. Pero hay quien llega, Miguel, que esa sea la causa real del cambio climático. Dicen que el cambio climático se daría de manera natural y que las emisiones de CO2 o las emisiones de los coches, por ejemplo, que eso realmente no afecta al calentamiento global, que nos pensamos que la mano del hombre incide y que no incide tanto como nos pensamos. ¿Eso es cierto o no es cierto? No, eso a estas alturas... Mira, hace 2 décadas, fue a finales de los 90, algo así, hubo un grupo de académicos que recopilaron
11.000 y pico estudios climáticos, de los que se publican en revistas científicas, ¿eh? No hablamos de cualquier opinión publicada en cualquier medio de comunicación, no. Hablamos lo que son publicaciones científicas, que para que una publicación, un artículo tenga esa categoría, tiene que haber cumplido una serie de parámetros. Por ejemplo, tiene que haber sido revisado por pares, que son criterios, los criterios científicos para considerar un artículo científico, ¿no? Revisaron 11.000 y pico artículos sobre el clima y el 97% estaban de acuerdo en que el cambio climático es real y lo estamos provocando los humanos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se ha vuelto a hacer hace 2 años, analizando 23.000 artículos científicos, o sea, recogiendo artículos de todas las publicaciones científicas, todo lo que hable del clima. Y ya no es el 97%, sino el 99,9 y pico por ciento. Es decir, ya no hay controversia científica. Es verdad que sigue habiendo, si entras en Google y dices cambio climático, te vas a encontrar negacionismo por todos los lados. Pues incluso dicen que el metano que esperan las vacas contamina mucho más y que incide más en el calentamiento global que no... Bueno, eso son emisiones nuestras también, ¿eh? El metano de las vacas es emisiones de nuestra ganadería, de la ganadería que producimos para comérnosla. Y es verdad. El metano de las vacas, que a veces se dice que es de los pedos, pero no es de los pedos, es metano que emiten por la boca, porque se produce por la digestión entérica. O sea, que no es por las flatulencias, sino que no, se emite el ganado vacuno, igual que las ovejas y las cabras, tiene un tipo de digestión que es doble digestión, es la digestión entérica que se llama, y en esa primera fase, en esa primera parte de la digestión, emiten metano. Y es verdad, el metano de las vacas es verdad, pero también son nuestras emisiones. O sea, nosotros realmente lo que más daño está haciendo es el CO2, el dióxido de carbono, que es lo que se emite al quemar cualquier cosa. Sí. O incluso nosotros lo emitimos al respirar, ¿eh? Pero, claro, desde que empezó a quemarse carbón con la industrialización hace 2 siglos y pico, pues las emisiones de CO2 empezaron a crecer. Después llegó el petróleo, el gas, y todo eso ha ido... Entonces, el CO2 es el principal responsable del efecto invernadero y del calentamiento global. Pero el siguiente es el metano. Y el metano lo emitimos no solo por la ganadería, principalmente por la extracción y transporte de combustibles fósiles, porque allá donde hay una mina de carbón y se extrae carbón, se saca metano a la atmósfera. Allá donde hay gas, que el gas, lo que llamamos gas natural, es metano, el uso del gas natural también produce emisiones. Es un metano que también va a la atmósfera. Allá donde se extrae petróleo, también se escapa metano hacia la atmósfera. El año en el que estuvimos confinados fue un año que bajó muchísimo las emisiones, ¿no? Incluso dicen que el planeta se recuperó milagrosamente. Sí, finalmente cuando ya un año después salieron los datos y tal, habían bajado un 7%, ¿no? Pero fíjate, Alex, que ese es el porcentaje que Naciones Unidas nos dice que hemos de bajar cada año. Y solo bajó el 7%. En la pandemia. En 2020. En el 2020. Y Naciones Unidas nos dice que es por ahí por donde tenemos que ir. Pero claro, entonces tenemos que plantearnos, ¿tenemos que hacer lo mismo, parar la economía como en el 2020? Obviamente no. Por eso es muy importante que las transformaciones que hay que hacer las pensemos muy bien y las hagamos deprisa. Y no nos fiemos, y eso es un poco de lo que va la novela, de lo que nos dicen las empresas, etcétera, que nos dicen que están comprometidas en la lucha contra el cambio climático y que ya ellas van a ir haciendo toda esta transformación que necesitamos hacer. Que no nos fiemos. Que no nos fiemos. ¿Por qué? Bueno, ese es precisamente el protagonista de la novela, bueno, uno de los protagonistas. Tú has mencionado 2 al inicio, que son los 2 que aparecen primero. Una es Pepa Rosales, que es hija de un científico que ha muerto al inicio de la novela, que se llama Arcadio Rosales, ¿vale?
Y hay un amigo que surge en ese momento con Pepa, que es Toni Barcino, y ellos dos protagonizan pues todo una parte, la parte gruesa de la novela. Pero hay otra parte que está protagonizada por el científico, el Arcadio Rosales. Este es un científico de renombre internacional, obviamente es un personaje de ficción, pero yo he cogido en ese personaje rasgos de personas reales que hay que están ayudando en Naciones Unidas a que las empresas, las grandes corporaciones multinacionales se sumen a la lucha contra el cambio climático. Y bueno, pues eso es lo que hace este personaje. Este personaje es lo que ha hecho en los últimos 20 años, antes de morir, ayudando a que las empresas definieran sus objetivos, colaborando con Naciones Unidas, con distintas agencias internacionales, pero muy implicado en el mundo corporativo de las empresas, que era su mundo, porque él pertenecía al mundo corporativo, ¿no? Y ha conseguido algo que es real, que en la novela se dice conseguido por él, pero él es un personaje de ficción, pero es real que casi todas las grandes corporaciones ahora mismo definen objetivos climáticos. Han dicho que van a ser neutras en carbono, en emisiones de CO2 en el 2050, que van a ir compensando sus emisiones a base de plantar bosques o de aportar dinero a la conservación de bosques, que van a ir haciendo proyectos tecnológicos de recogida del carbono de la atmósfera. Bien, todo un conjunto de promesas que en definitiva, ¿qué pretenden? Pretenden que les dejemos seguir con sus negocios. ¿Y nos podemos creer que van a hacer todo eso? Pues todas las organizaciones ecologistas internacionales, los propios científicos, están diciendo que no. Y ese es un poco el mensaje que al final en la novela se va transmitiendo, ¿no? Lo poco de fiar que son todos estos compromisos. Pero entonces, ¿qué hacemos? Los ciudadanos de a pie, que no tenemos el poder de una corporación, ¿cómo podemos? Los ciudadanos de a pie, primero nosotros? Tenemos que ser conscientes de la... Bajar el consumo. Sí, o sea, bajar al final tenemos que ser conscientes de la dimensión del problema al que nos estamos enfrentando. Es que yo creo que todavía la sociedad lo sabe, sabe esto del cambio climático y tal, pero no sabe la gravedad y lo cerca que está la posibilidad de que nos encontremos con situaciones irreversibles que no haya vuelta atrás. Que ya no haya vuelta atrás. Lo que hablamos de fusión de los casquetes polares, por ejemplo, de esto de que se ha hablado muchas veces. Por ejemplo, hemos hablado del metano, ¿no? Sí. El metano es un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el CO2, por tanto tenemos que tener mucho cuidado con él. Tiene menos importancia en el calentamiento global porque emitimos mucho menos metano. Lo que más emitimos es CO2 al quemar los combustibles fósiles y al deforestar y al hacer todas esas cosas. Pero el metano tenemos que tener mucho cuidado con él porque es mucho más potente como gas de efecto invernadero. Bueno, pues está pasando que con el calentamiento que ya se ha producido, se está deshelando el permafrost, que son los suelos helados que hay en todo el hemisferio norte, cerca, digamos, del círculo polar ártico, suelos helados que hay por toda Canadá, por Noruega, por toda Siberia, que son suelos que tienen una gran cantidad de materia orgánica y por tanto tienen mucho carbono encerrado. Al calentarse esos suelos empieza a descomponerse la materia orgánica y empieza a emitir metano. Entonces, ahí el último informe de Naciones Unidas sobre cambio climático del IPCC advirtió de los riesgos que está planteando el metano, porque si en el permafrost hay el doble de carbono del que hay en la atmósfera. O sea, significaría, si se deshelara todo el permafrost, significaría multiplicar por 3. Eso nos llevaría a una temperatura que realmente los humanos no podríamos soportar. Realmente ya no podríamos soportarla. No tenemos por qué llegar a eso, O sea, pero quiero decir que son advertencias que nos están haciendo que son muy serias.
O sea, que realmente tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer deprisa y tenemos que hacer aquello que sea de hacer, no promesas de futuro, no promesas de que sí, ya recogeremos por métodos tecnológicos el carbono de la atmósfera, que es verdad, ya hay tecnología para eso, pero eso resulta tan caro que a lo más que podemos aspirar es a recoger. Ahora mismo todos los proyectos que hay de recogida de carbono de la atmósfera implican recoger el 0,1% del que estamos emitiendo. Si eso lo llegamos a multiplicar por 10, hipotéticamente, que no sé si podríamos llegar, estaríamos recogiendo el 1%. Es decir, no nos podemos creer todas esas promesas de futuro y tal. Y por tanto tenemos que actuar. Y actuar, tú lo has dicho, es rebajar consumo y es cambiar de formas de vida. Hay que moverse menos en automóvil, hay que utilizar más transporte público. Las mercancías tienen que empezar a circular por los trenes, que es lo único que podemos electrificar, porque la carretera no la podemos electrificar, los camiones no podemos alimentarlos con electricidad. Si quisiéramos alimentarlos con pilas de combustible, sean de hidrógeno o sean pilas de litio, supondría una pérdida de energía enorme y un tipo de gasto que no se puede asumir. No hay litio en el mundo para mover todo el transporte con pilas. O sea, no podemos. Por tanto, el transporte tiene que electrificarse. Y electrificarse quiere decir que se mueva por ferrocarril. Entonces, bueno, son transformaciones muy serias. Hay que dejar de ampliar aeropuertos, de ampliar autopistas y pasar a ampliar vías de ferrocarril, ¿no? ¿Lo están haciendo los gobiernos? La verdad es que todavía no. Claro, porque estamos en un mercado global que está acostumbrado a otras cosas. Claro, en un mercado global las distancias son enormes, ¿no? Y que se está acostumbrado precisamente a la radiación de estas emisiones para poder abastecer a ese mercado global. Quizá también, lo digo por pensar lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Bajar el consumo energético, pero también apostar por producto de proximidad, ¿no? Dicen kilómetro cero, ir al agricultor que tengas al lado de casa o cerca de casa, que las distancias se reduzcan. Quizá volver a un mercado más proteccionista y no tan global, o apostar más por mercados locales. Absolutamente, esa es precisamente la opción. O sea, ahí es donde tenemos que ir y para eso necesitamos que la ciudadanía sea consciente y quiera hacerlo, y necesitamos gobiernos que también quieran hacerlo. Y que lo estimulen, gobiernos que lo estimulen eso. Claro, y que ayuden. Que lo estimulen y que lo hagan. Que no sé si les conviene. Claro, a lo mejor no. O sea, si pensamos en gobiernos, no voy a pensar en gobiernos cercanos, es igual, de cualquier país del mundo, vinculados a intereses de grandes corporaciones, con ministros que han participado de puertas giratorias, que ahora estoy en el sector privado y mañana soy ministro y al día siguiente volveré al sector privado. Claro, no les conviene. O sea, con este tipo de gobiernos y con esta dinámica, pues lo único que se mantienen son los intereses de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, que son unos intereses que van en contra de todo esto. Pero a lo que hay que ir es a lo que tú has dicho: consumo de proximidad, reducir el transporte de los productos que se consumen, producción de proximidad. Hay que volver a traer, por eso antes decía que la transformación ecológica que tenemos que hacer, la transición energética y ecológica que tenemos que hacer, nos puede también generar muchos puestos de trabajo, porque hay que volver a traer la producción de muchas cosas aquí cerca. Ya que hablabas de gobiernos plegados a los intereses de grandes corporaciones, en tu libro precisamente narras con mucha claridad los problemas de corrupción que hay en África, también en otros continentes, debido a los sobornos que hacen las grandes multinacionales, ¿no? A los gobernantes por llevarse los metales con los que hacemos, entre otras cosas, pues el teléfono móvil, las tablets, ¿no? Ordenadores, etcétera, etcétera. Claro, esto es así hasta tal punto de que los que se oponen a recibir estos sobornos, claro, su vida corre peligro incluso, ¿no? Claro, esto es como una mafia, lo que estamos viviendo. Claro. Una mafia a gran escala.
Sí, en los países pobres, el libro, la novela, efectivamente hay una parte que transcurre en África, ¿no? Que es, digamos, los capítulos en los que Arcadio Rosales está vivo, porque aunque en el primer capítulo está muerto, en el segundo capítulo la novela se retrotrae a 23 años antes, en el que Arcadio Rosales estaba en el Congo, ¿eh? Y estaba en la minería del Congo, etcétera, ¿no? Y ahí se muestra esa realidad, ¿no? Estos son países que se han visto muy sometidos a las condiciones que les ha impuesto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y no han tenido más remedio que ponerse en manos de las multinacionales para el desarrollo de su economía, porque así se lo imponía el Fondo Monetario Internacional para renovar los préstamos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, las multinacionales han trabajado en estos países a sus anchas y una de las cosas que han hecho ha sido una labor corruptora muy grande. Y es verdad, ¿hay corrupción en África? La hay. También hay muchos gobernantes que no se dejan corromper. No nos creamos que todo es corrupción, pero la hay corrupción en África. ¿Quién es responsable? Bueno, los que se dejan corromper obviamente son responsables, pero la capacidad corruptora de estas multinacionales que van por delante con millones de euros dispuestos con maletines, claro, eso en continentes donde la riqueza pues es menor que en el mundo occidental, pues eso es una capacidad corruptora enorme. Por ejemplo, ¿no? Hablemos del Congo. En un momento de la novela se aportan datos escalofriantes, y es que cuando se supo lo importante que podía ser el cobalto para las tecnologías más avanzadas, armamentísticas, informáticas o energéticas, el Congo tenía reservas con más de la mitad del cobalto que había en el mundo. Y cuando se dio una eclosión de los teléfonos móviles, se multiplicó la necesidad de tantalio para los condensadores y el Congo dio generosamente su coltán, menos que el 80% del que había en el mundo. O sea, para ser recursos limitados parece que producimos tecnología como si en realidad no tuviese fin, ¿no? Recursos ilimitados. Ya. Es curioso, el Congo a mí me interesó mucho y por eso transcurre parte de la acción en el Congo, porque es un país que lo condensa todo, ¿no? Es uno de los países más pobres del planeta. Sí. El 70% de la población no tiene electricidad. Es uno de los países, o sea, si vamos a los países con menor renta per cápita, el Congo está en la lista de los últimos, no el último, porque Mali es todavía más pobre, Níger, hay otros, pero está por la parte baja de la lista, uno de los países más pobres. Y sin embargo, y es una cosa que en la novela lo dice este personaje, él lo considera el país más rico del mundo. Él habla del Congo como el país más rico del mundo, porque él solo piensa en los recursos mineros, porque él inicialmente es un científico pues que solo estaba obsesionado con su trabajo y con los metales, es un científico de los metales y de la minería de metales, ¿no? Entonces, y eso que se dice en ese momento de la novela es así. El Congo proveyó de cobre para toda la industrialización. Fue el país que más cobre le dio al mundo occidental a principios del siglo XX para desarrollar todas las redes eléctricas del mundo occidental, toda la industria del automóvil, la industria armamentística. Proveyó de uranio cuando no había uranio. De hecho, las primeras bombas atómicas, las que Estados Unidos hizo explotar en Hiroshima y Nagasaki, el uranio procedía del Congo. Sí. Proveyó de cobalto, ahí es la parte que has leído tú, ¿no? Cuando el cobalto se convirtió en importantísimo para todas las tecnologías modernas. De coltán, el tantalio. El tantalio es uno de los dos metales que hay en el coltán. A veces la gente ha oído más hablar del coltán porque es ese metal que se extrae. Bueno, pues y otros muchos. O sea, el Congo lo tenía todo en su subsuelo. Efectivamente, en metales era el país más rico del planeta. Ahora es China. Pero durante el siglo XX, quien proveyó más de metales al mundo fue el Congo. Y sin embargo, es uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué ha pasado ahí?
qué expolio hemos... Corrupción, ¿no?, de los gobernantes también. De no sí, haber... corrupción de los gobernantes y el expolio que hemos expolio. practicado desde el mundo occidental, porque no hay que olvidar que el Congo primero fue propiedad, iba a decir primero fue colonia belga, no, primero fue propiedad del rey de Bélgica, del rey Leopoldo, entre 1880 y tantos y 1906 o algo así. Propiedad del rey. Después, el rey, que no podía ya mantener toda la estructura militar y tal, lo cedió al país, al Congo, y entonces se convirtió en colonia del Congo, de Bélgica. Lo cedió a Bélgica. El rey de Bélgica, el Leopoldo, cedió el Congo a Bélgica. Y bueno, luego llegó la independencia en el 50 y tantos, por ahí, a mediados del siglo XX. Pero con la independencia llegó el dominio del Fondo Monetario Internacional, de las multinacionales, que siguieron expoliando al país. Y bueno, y es un país con esa inmensidad de riquezas que es uno de los más pobres del mundo. Eso choca, ¿no? Eso sí. Yo diría que sí. Claro, tal y como está la situación actual, claro, es que hay muchos fenómenos, ¿no?, que podríamos combatir. Por ejemplo, hay uno que es el de la obsolescencia programada. Es decir, se crean electrodomésticos, aparatos, tecnología con una fecha de caducidad, que esto es algo que está admitido incluso por la industria, para que se renueven los móviles cada 2 por 3. Es decir, no solo se trata de reducir el consumo energético, sino también es un cambio de hábitos total. Es decir, que un teléfono móvil te pueda durar toda la vida, ¿por qué no? Pero claro, cada vez también se hacen aplicaciones que requieren más, que piden más requisitos, que son más exigentes. Claro, estamos actuando aún como si el crecimiento fuera infinito. Exacto. Y no es así. Seguimos funcionando como si viviéramos en un planeta de recursos infinitos. Sí. Y no es así. No es así. Ya los recursos ya están, los límites de los recursos ya están dándonos alarmas por todos los lados. Y seguimos. Esto de la obsolescencia programada es uno de los temas que jamás los gobiernos debían haber permitido. Jamás se debía haber permitido que se vendiera un teléfono móvil al que no se le puede cambiar la batería, porque no se puede abrir para sacar la batería. Eso no se tenía que haber permitido nunca. Hay una directiva europea que intenta actuar contra esto, pero todavía, por lo que se ve, no está teniendo ningún tipo de aplicación, porque se siguen vendiendo los teléfonos móviles a los que no se les puede reparar nada. Se te rompe la pantalla, tienes que tirar el teléfono móvil. Se te acaba la batería, porque las baterías además también están programadas para que a los 2 años empiecen a crear problemas, tienes que cambiarte el teléfono móvil. Ahora hay alguna empresa que está empezando a producir móviles en los que se puede cambiar todo. Se pueden desmontar por completo y reparar las partes que... Bueno, pero eso es muy minoritario, ¿no? Eso no llega al mercado, eso no... O sea, ahí lo que tiene que coger es la Unión Europea, las Naciones Unidas, los poderes públicos, decirle a Sony, decirle a Apple, decirle a todas las grandes tecnológicas que a partir de tal año cualquier móvil que vendan tiene que poder repararse cualquier pieza, sustituirse y cambiarse cualquier pieza. Pero eso nos pasa con los móviles, nos ha venido pasando desde hace mucho tiempo con las lavadoras, con los frigoríficos. Sí. Bueno, eso es una... Antes hablábamos de qué cambios tenemos que hacer de consumo, de hábitos, de políticas gubernamentales. Bueno, esta es una de ellas, sin lugar a dudas. Aquí en el programa hace unos meses entrevistamos a un ingeniero, no sé si lo conoces, Miguel, que es Benito Muros Perfecto, que es uno de los principales luchadores, ¿no?, contra esta obsolescencia programada. Él ya ha creado una bombilla que dura 100 años, por ejemplo, ha creado una lavadora que es para toda la vida, pero es cierto que está teniendo muchísimos problemas para llevar a cabo esa tecnología. Y ahora más o menos ya está consiguiendo, sobre todo con el tema de las bombillas LED que duran 100 años, y ya está consiguiendo un cambio en el sector, sobre todo en acuerdos que está llegando con ayuntamientos pequeños en España.
pero le está costando muchísimo. Sí, sí, es asombroso que por un lado los gobiernos digan que van a luchar contra todo esto y que, como te decía antes, haya una directiva europea reciente que dice que va contra esto, contra la obsolescencia programada, y que además pretende potenciar la reparación, el desensamblaje de todos los aparatos para que se puedan reparar, etcétera, ¿no? Y es asombroso que por un lado los gobiernos sepan que hay que ir por ahí, y por otro lado pues alguien como el que tú has mencionado tenga tantas dificultades para desarrollar su... ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos por un lado dicen esto, por otro lado están yendo de la mano de las grandes corporaciones, que a las grandes corporaciones eso no les interesa. No. Por lo tanto, la única fuerza que tenemos es lo de siempre, el cambio individual, para que al final sea colectivo. Es decir, uno mismo cambiar sus hábitos, consumir menos, coger lo menos posible el coche, si puede ser, y siempre con el mismo teléfono, es decir, movernos lo menos posible, comercio local, comercio de proximidad, ¿no? Productos, alimentos kilómetro cero. Es decir, ese cambio que tenga que ser individual, porque tenemos la fuerza del consumidor. O sea, al final todos nos ponemos de acuerdo y cambiamos ese hábito de consumo. Las corporaciones tampoco son tontas. Dirán, bueno, si ahora los consumidores quieren esto, vamos a plegarnos a lo que quiere el consumidor, ¿o no? Sí, sin lugar a dudas, el cambio individual, por eso todo lo que se haga por explicar estas cosas, por concienciar a la gente, todo eso es importantísimo. Pero sin olvidar que esto se tiene que traducir en acciones de gobierno. O sea, si pretendiéramos reducir las emisiones de la movilidad, de los coches y del transporte, solo con decisiones individuales, de la gente que decimos voy a moverme menos en coche, cambiaríamos poco, ¿eh? Necesitamos que esas decisiones individuales sean cada vez más amplias, pero que a su vez acaben traduciéndose en decisiones de gobierno. O sea, que los gobiernos empiecen a poner límites, a hacer leyes que obliguen a que las cosas vayan en esa dirección, etcétera. Porque eso es lo que hará que todo el mundo ya se tenga que adaptar. Es un poco lo que tú decías, pero llevado a que la acción individual se traduzca también en acción de gobierno, en acción colectiva. ¿Eso llegará? Bueno, cada vez... Yo tengo mucha esperanza porque está habiendo un movimiento juvenil de lucha contra el cambio climático muy potente. Pensemos, esto que explica la novela de los compromisos que han adoptado las corporaciones, ¿por qué lo han hecho? Lo han hecho en los últimos 2 años, ¿eh? ¿Por qué lo han hecho? Porque hay un movimiento climático, de lucha contra el cambio climático, que sobre todo juvenil, que es cada vez más potente, y entonces se están dando cuenta de que hay que hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso tiene que llegar a los gobiernos también, y está llegando, porque también los gobiernos están haciendo ahora muchas más cosas de las que hacían hace 2 años. Bueno, yo creo que sí que podemos avanzar en esa dirección. Ahora seguiremos hablando de la novela, pero me ha venido una pregunta que el otro día me la hacía un amigo mío y que tiene muchísima razón. Es decir, ¿cómo se entiende, no? Volvemos al tema de la gasolina, que preocupa a muchísima gente, esa escalada de precio en la gasolina. ¿Cómo se entiende que el barril del petróleo baje de precio y en cambio el precio de la gasolina siga subiendo? Sí, bueno, ese es un misterio. Yo eso no lo sé. No, ahí no si soy. Tienes la respuesta, no la tengo. No soy conocedor de esos mecanismos internos del mercado que manejan las grandes petroleras, que maneja Repsol, sobre todo Cepsa y otras, ¿no? Ahí nos toman el pelo, igual que nos lo están tomando con las eléctricas también, con el precio de la luz, ¿no? Ahí nos toman mucho el pelo las grandes corporaciones, pero nos lo toman porque pueden, porque no hay normas gubernamentales, no hay leyes, no hay medidas que les impidan hacer eso, ¿no? Aquí hay un problema, y es que estamos pensando que podemos hacerlo todo dentro de las leyes del mercado.
que las empresas ya se irán adaptando, ¿no? Y parece ser que no, que tiene que haber reglas, tiene que haber leyes, tiene que haber regulaciones gubernamentales. Y esto, el problema que tenemos es que estamos en la Unión Europea. La Unión Europea es un marco político muy neoliberal, muy neoliberal. La presidenta de la Comisión Europea no hace mucho dijo que si el mercado de emisiones de carbono, que es un mercado en el que las empresas se venden y se compran derechos de emisión, no acababa sirviendo para reducir las emisiones, dijo ella, tendremos que hacer algo que no queremos hacer, que es hacer leyes y imponer a las empresas límites de emisiones. Y claro, yo cuando vi eso dije, ¿cómo que no queremos hacer? Eso es lo que tienes que hacer. O sea, imponerle unos límites concretos de emisiones a las empresas, no confiar en que el mercado lo vaya a resolver, ¿no? Realmente la Comisión Europea, el mundo de la Unión Europea es un mundo muy mediatizado por la influencia de las corporaciones. Hay un cabildeo en Bruselas que es enorme, el poder que tienen los de lobbying, ¿no? Los lobbies en Bruselas es enorme, ¿no? La misma Comisión Europea encarga sus estudios a centros, a institutos que están creados por las grandes empresas, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tipo de cambios que tenemos que hacer, ¿eh? O sea, tenemos que dejar de confiar tanto en el mercado e ir a más políticas públicas. Se me antoja un David contra Goliat, ¿no? Bueno, es un va poco, a llevar tiempo eso, ¿eh? Sí, es un poco David contra Goliat, pero bueno, ya digo que vuelvo a lo que decía antes de cómo ha evolucionado el movimiento climático, la visión de los jóvenes y de los adolescentes sobre esto y cómo eso está obligando a los gobiernos a hacer cambios. Si seguimos por ahí, podemos llegar a ver cambios que ahora nos parecen muy difíciles. Estamos conversando con Miguel Pajares, él es escritor de novelas de crítica social, antropólogo experto en migraciones y presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, doctor en antropología social, investigador de la Universidad de Barcelona, autor de este libro, El legado, un libro muy recomendable, no solo porque sea una muy buena novela, una novela de aquellas vertiginosas que te enganchan desde la primera página hasta la última, sino porque también, obviamente, pone en tela de juicio pues todo lo puedo decir, todo el mamoneo que hay entre corporaciones y gobiernos, algunos gobiernos. ¿Quién es Mayuma? ¿Quién es Mayuma? Bueno, de los personajes hay que tener cuidado a la hora de hablar de los personajes porque se pueden hacer muchos spoilers. No hay que olvidar que esta novela, tú lo has definido muy bien, es novela de crítica social, pero también es novela negra. Sí, o sea, también es novela negra y por tanto hay una intriga, hay un cierto misterio. No vamos a destripar nada ahora. Entonces, claro, Mayuma se puede hablar de ella, aunque es hacer un pequeño spoiler ya, pero es la mujer con la que, o sea, al principio de la novela, la hija de Arcadio Rosales, con su padre ya muerto, sabe que su padre tuvo un gran amor del cual ella nunca le habló. Él nunca le habló a ella, perdón. Y quiere averiguarlo. Y es por eso que contacta con Tony Barcino, con el hacker, para que le ayude a averiguar eso. Ese gran amor es lo que ella persigue durante toda la novela y se va a ir encontrando, la hija persigue el conocer, y se va a ir encontrando con otras cosas, con ese pasado que tenía el científico contradictorio que por un lado había estado ayudando a las multinacionales a definir los objetivos climáticos y por otro lado llega un momento en que cambia radicalmente su posición. Ahí ya no quiero explicar mucho más pero Mayuma es la mujer, es ese gran amor y es la que le lleva a él inicialmente por ese camino, ¿no? Es una mujer congoleña, es una luchadora, una revolucionaria, una mujer que entró en Kinshasa con Kabila cuando Kabila derrotó a Mobutu, el dictador que fue derrotado en 1997. Es cuando Kabila accede al poder y ella es una revolucionaria que tenía un movimiento propio y que estuvo aliada con Kabila
Y entonces, bueno, pues es una mujer que nos muestra también todas las contradicciones que hay en el Congo. Ella explica mucho todo eso que subyace, lo que decíamos antes, ¿no? De esa riqueza que se da en el subsuelo del Congo, combinada con esa pobreza extrema de la población, ¿no? Pues ella habla mucho de esto, nos desvela mucho la realidad interna del Congo. Yo creo que es un personaje, vaya, la gente que me ha ido dando opiniones de la novela, que ya la ha leído, es un personaje de mucha fuerza. ¿Hay sucesos que se cuentan en esta novela que pueden tener un paralelismo en la realidad o que están inspirados en hechos reales? Yo, no solo esta novela, sino todas mis novelas están basadas en la realidad. O sea, los personajes obviamente son de creación literaria y lo que les pasa a los personajes es creación literaria, la interacción que hay entre ellos, todo eso es la parte de la novela que es la ficción, ¿no? Pero todo el contexto en el que estos personajes viven, cuando se habla de qué pasa con los minerales en el Congo, de cómo se extraen los minerales en el Congo, qué tipo de minerales, para qué sirven, qué hacen las multinacionales allí, o qué hacen en esto que hablábamos antes de los compromisos climáticos, qué hay de verdad y qué hay de mentira en esos compromisos. Todo eso que va saliendo en la novela, todo eso es real. Todo eso está basado en la realidad. Yo me documento mucho, dedico a lo mejor antes de cada novela un año entero muy intensamente además, a documentarme mucho. En este caso el tema del cambio climático hace años que me estoy documentando, porque mi anterior libro, que es de ensayo, ya iba de esto, en fin. Pero yo me documento mucho. Por tanto, lo que puedo decir a la gente que lea esta novela es que eso que va a enterarse, no sobre los personajes concretos, sino sobre esta realidad más general, eso puede darlo por bueno, porque está basado en una documentación muy exhaustiva. Y aquí tenéis el resultado de esa documentación, esta novela, que lo recordamos, es novela de intriga, novela negra, la novela negra que obviamente está basada en hechos reales y que denuncia obviamente esa corrupción que hay y cómo las grandes corporaciones pues se creen que pueden hacer lo que les dé la gana. Y de momento parece que sí, que pueden hacer lo que les dé la gana, lo pero van haciendo. Yo creo que ese cambio entre todos lo conseguiremos. El legado de Miguel Pajares, nuestro invitado hoy en Alex Comunica. Miguel, gracias por estar aquí. Alex.